Se habla mucho del valor del fracaso, porque al fin y al cabo, cuando algo sale mal, ¿qué consuelo nos queda? Llevarse el aprendizaje de lo hecho, la reflexión de que salió mal y un aprendizaje para no repetirlo más. Sin embargo, lo más importante no es aprender del error, sino aprender del atrevimiento. Nadie quiere hablar del fracaso y sin embargo, todo el mundo admite que se aprende más de los errores que del éxito. Considero que es tan malo decir que no a lo que es sí como decir sí a lo que es no. Dudar es humano, dudan hombres y mujeres, viejos y jóvenes, experimentados y noveles, fuertes y débiles, ricos y pobres. Dudan los que tienen el sentido crítico para evaluar pros y contras de la situación en la que se encuentran. Los sensatos dudan porque intuyen los riesgos, los únicos que no dudan son los necios. Educarnos para el fracaso es una garantía de éxito. El éxito, el triunfo rápido, está sobrevalorado. Como muchas otras cosas en esta sociedad acelerada, la fama se ha vuelto fugaz, está masificada y además no es garantía de aprendizaje. No siempre uno está situado en la mejor casilla de salida. Tampoco las oportunidades son iguales para todo el mundo. Sin embargo, el éxito no es algo que esté asegurado ni sea exclusivo de personas con altísimo coeficiente intelectual, ricas o famosas. Podrán tener más recursos de base, pero sin un interés por aprender de forma constante y sabiendo cómo afrontar las adversidades, sus ventajas desaparecen. Haciendo nada es difícil que te pase algo. La cuestión es ¿qué se hace con lo que se tiene? Debemos tener determinación para crear oportunidades. ¿Qué es fracasar? ¿Es estar en un sitio que no ilusiona profesionalmente? ¿Sentirse un raro, aislado? ¿Es no ser reconocido por los esfuerzos? ¿No ser considerado para un ascenso, que te echen del trabajo? Os diré que para mí eso no es fracasar, sino errar. Fracasar es algo peor, es no intentar hacer nada por cambiarlo. Hemos perdido la virtud de la paciencia. No queremos esperar, ni leer textos largos, ni intentar entender realidades complejas. Navegamos a toda velocidad por un mundo extremadamente superficial en el que las emociones tienen con frecuencia más impacto que las razones y los hechos. La querencia por la fama rápida se ha trasladado a muchas escuelas de negocios, donde a los emprendedores se les enseña el camino de entrada al negocio y también el de salida, que no es otra que el de una buena venta, y ahora resulta que no hay mayor éxito que un aluvión de dinero. Los medios, a su vez, con frecuencia retratan a los emprendedores de fortuna como jóvenes que han logrado mucho en poco tiempo, es decir, han creado mucho valor financiero para sí mismos. Por eso, el mayor valor nace no del fracaso, sino de atreverse. Atreverse a aprovechar las oportunidades que pasan por delante. Atreverse a hacerse con los recursos necesarios para no estrellarse. Y unas veces se tendrá éxito y otras se fracasará, pero si son atrevimientos medidos y bien ejecutados, todos esos errores serán aciertos aproximados. El día a día adquiere su significado dependiendo del modo en el que veamos las cosas, las valoremos y permitamos que impacten en nosotros. Podríamos decir entonces que nosotros con nuestra actitud damos forma a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Seguro que en alguna ocasión te has encontrado con ese tipo de personas que van siempre a la defensiva, que siempre buscan los dobles sentidos y la cara más negativa de toda moneda. Las actitudes cerradas, poco receptivas e incluso inmaduras hacen que el mundo sea poco más que un túnel sin salida. Actitud y personalidad siempre están relacionadas. No obstante, mientras la primera puede cambiarse y reestructurarse hacia un enfoque más abierto y positivo, nuestra personalidad tiene unas raíces muy largas que nadie puede ni va a cambiar de la noche a la mañana. En ocasiones, en lugar de luchar para ir en contra de algo, no tenemos más remedio que aceptar y mantener una actitud positiva y constructiva. Nuestra actitud ante los problemas es un claro reflejo de nuestra personalidad. A veces, poco importa que nos ofrezcan recursos, consejos y estrategias para hacer frente a cualquier dificultad. Si nuestro carácter se define por la impulsividad, por actuar antes que pensar o por esa resistencia donde obcecarse de manera obsesiva en que nada va a salir bien, resultará muy complicado avanzar hacia cualquier resolución. Nuestra actitud ante los problemas lo es todo. Los problemas son como un laberinto donde uno puede perderse o asumirlo como un desafío que afrontar para probarse, para aprender y generar un cambio que nos beneficie. En estos casos hay un componente casi mágico que lo es todo, nuestra actitud y el modo en el que asumes las cosas que te suceden. ¿De qué manera afrontas las situaciones?
En primer lugar, cabe señalar que las actitudes se edifican a través de nuestras creencias, pero también por nuestras emociones, de ahí que en ocasiones, y dependiendo de nuestro estado de ánimo, reaccionemos de un modo u otro. No es fácil y ni siquiera se espera que podamos mantener una actitud positiva cada día de nuestras vidas. Todos tenemos momentos bajos y no por eso somos más o menos fuertes. Somos seres humanos y por tanto vulnerables. No obstante, no lo dudes nunca, en tu vulnerabilidad también está tu fuerza. Aumenta tu amor propio. Si no crees en ti mismo, si no te valoras y asumes que tienes derecho a equivocarte, a aprender y ser feliz, nadie lo va a hacer por ti. Eres el dueño de tu destino y tu actitud es la brújula que irá permitiéndote subir montañas siempre y cuando tú mismo te lo permitas y por supuesto creas en ello. La proactividad es una actitud con la que podemos anticiparnos a los problemas para reaccionar ante ellos. Es activar una mentalidad capaz de detectar pequeños problemas del día a día para resolverlos lo antes posible. Es entender que lo que hoy preocupa, molesta o inquieta no puede dejarse para mañana. La actitud ante los problemas desde la perspectiva proactiva implica aceptar que todo problema es una buena oportunidad de aprendizaje. Es ver las dificultades desde un estado emocional tranquilo sin derivar en esa angustia que te bloquea. Todo tiene un principio y un final, y las cosas que ayer estaban, mañana puede que se desvanezcan. Aceptar que la vida es cambio nos permite vivir el aquí y ahora más tranquilamente, disfrutar de lo que tenemos entre manos sin preocuparnos de si lo perderemos o no. Es importantísimo aprender a cerrar etapas, capítulos o historias de nuestra vida porque precisamente eso es vivir, cambiar, renovarse y no permanecer en nuestra zona de confort más tiempo de lo necesario. Dejar esa zona de confort no es para nada sencillo y te llevará bastante tiempo lograrlo, pero vale la pena hacer el esfuerzo. En realidad no hay que cambiar, sino aprender a cómo cambiar, que son dos cosas diferentes. Puedes seguir siendo la misma persona, pero adaptada a la situación, al paso de los años, al entorno, a los avances, etc. Ser proactivo implica desarrollar una personalidad donde uno se conozca a sí mismo, se aprecie y confíe en su potencial. Es considerarse merecedor de lo mejor en la vida, tener una mentalidad centrada en el aquí y ahora y a la vez confiar en un futuro mejor. Nuestra actitud ante los problemas debe ser siempre positiva, disciplinada y flexible. Es no temer a los cambios, aprender de los errores y saber trazar planes para evitar que esos fallos vuelvan a sucederse. Deja de preguntarte el porqué de las cosas. ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? ¿Por qué me dejó por otro? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué me despidieron? Y yo te pregunto, ¿por qué te preguntas eso? ¿Acaso crees que se va a solucionar tu problema? ¿Qué más da? El pasado, pasado está, déjalo ir, no te vayas a crear otro problema ni frustraciones innecesarias por averiguar el porqué. Quizás nunca sepas el porqué de las cosas y si lo sabes, tampoco te va a servir de nada. Las personas tendemos a gastar mucho tiempo y energía en evitar los problemas. Se nos olvida quizá que la clave no está en evitarlos, sino en saber afrontarlos. Si cambiamos nuestra actitud ante ellos y aplicamos un enfoque más proactivo, lideraremos nuestra vida y nos sentiremos mucho mejor. El cambio genera incertidumbre y esa incertidumbre nos da miedo. El ser humano tiene mucho deseo de control, pero como seres racionales que somos, es preciso aprender que la seguridad no existe. Por mucho que intentemos controlar nuestro mundo, habrá ciertas situaciones o circunstancias que sucederán sin que lo esperemos y sin que tengamos ningún poder para modificarlas. Por lo tanto, deja de intentar controlarlo. No puedes y te creará mucho malestar. Interioriza la idea de que las cosas pueden terminarse y eso estará bien porque es lo normal, forma parte de la vida. Tómate los recuerdos como lo que son e intenta no mezclarlos con sentimientos demasiado exagerados. Lo que se fue ya no volverá y no merece la pena darle vueltas. Ahora tienes ante ti una nueva etapa para descubrir, para explorar, para conocerte mejor y sobre todo, para apreciar y disfrutar. Algunas veces nos sentimos menos fuertes y con pocas habilidades para superar estos baches, lo que nos lleva a sentir frustración, miedo y desánimo. Creemos de forma errónea que las cosas negativas son eternas y que nunca van a cambiar. Sin embargo, existe otra forma de enfrentarnos a las situaciones, una forma mucho menos dañina para nuestra salud física y mental. Estamos hablando de la adaptación. Si vemos la vida como un camino en el que podemos aprender de todas las experiencias, seremos capaces de disfrutarla al máximo.